hambre. Así de importante y de dura es la realidad de los más pobres. Más de 100 millones de personas van a caer en pobreza extrema luego de la pandemia. Así que este premio creo que tiene un significado sumamente importante en este contexto. Conversamos con Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, para que nos cuente un poco los alcances del programa y lo que significa este premio para ellos. ¿Cómo está, señor Barreto? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Patricia, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, además como tono. Me imagino que están muy orgullosos del premio recibido y además en este contexto me imagino que es una suerte como de impulso para abordar todo lo que se viene a nivel mundial con el tema de la alimentación. Cuéntenos un poco cómo han recibido el premio y qué significa para el programa de la ONU. Sin duda muy reconocidos. Es un premio, es probablemente el premio más importante a nivel internacional. Es un reconocimiento al trabajador humanitario, es un reconocimiento a una agencia que coloca al borde de sus límites y en riesgo de vida a miles de personas, trabajadores nuestros en más de 80 países del mundo. Pero al mismo tiempo es un reto, es una responsabilidad y un compromiso nuevo para poder entender, no solamente nosotros, sino todos, que ahora estamos al borde de una pandemia de hambre. Así es. Que ahora tenemos que trabajar juntos para recuperar lo que hemos perdido. En América Latina y el Caribe tenemos más de 17 millones de personas adicionales en los últimos 6 meses que están al borde del hambre, y solamente en países donde PMA tiene presencia, incluido el Perú. Entonces, es importante que el tema de la nutrición del hambre esté en la agenda pública en primera línea. Si queremos lograr educación, si queremos lograr salud, tenemos que trabajar primero con la nutrición desde el vientre materno. Y ese tema no se ve normalmente en los debates, incluso en los debates electorales. Lo más importante, creo, del premio es que visibiliza un problema y además visibiliza a quienes están trabajando para resolverlo. Es curioso porque muchas personas dirían, ¿y qué tiene que ver un programa de alimentación de la ONU con la paz? Y yo sí creo que tiene mucho que ver, pero me gustaría que lo explique usted. Tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. No puede haber paz en el mundo hasta que haya gente con hambre. Uh-huh. Y esto no es solamente por el nivel de conflictos que existen en el mundo, donde sin duda el alimento cumple un rol esencial en salvar vidas, pero también en proteger, justamente generando neutralidad y llegando a los que más lo necesitan. Pero tiene un impacto directo en países como los nuestros, donde no hay conflicto, pero que se requiere nutrir y alimentar a la gente para que no haya conflictos sociales, para que no haya migración, para que no haya criminalidad, inseguridad pública. Así es. Es fundamental, porque como tú lo dijiste hace un momento, la parte más trágica de la pobreza es el hambre. Y en algo sí quiero decirte, tú dijiste que la pobreza extrema se refleja en el hambre. Yo diría que muchas veces incluso el hambre es peor que la pobreza extrema, porque te genera a largo plazo elementos que van a evitar que esa persona pueda insertarse económicamente a la sociedad en el momento que llegue a la edad adulta. Y lo vemos además en personas para las cuales conseguir un alimento diario digno es difícil, los pone al borde de la desesperación, los coloca en situaciones realmente complicadas y eso obviamente, como usted bien dice, señor Barreto, genera conflictos, genera problemas. Ahora, ¿cómo funciona el programa de alimentos de la ONU? El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que además es la agencia humanitaria más grande del mundo y la agencia más grande de las Naciones Unidas, está conformada por una junta ejecutiva que funciona en Roma. Es una organización 100% de contribuciones voluntarias. El año pasado hemos tenido una contribución mundial de casi 9.000 millones de dólares. Llegamos a aproximadamente 100 millones de personas al día en 82 países, incluido el Perú. Uh-huh. Y manejamos toda la logística y las comunicaciones de las Naciones Unidas. Manejamos aviones, manejamos camiones, manejamos barcos, todos los sistemas de comunicación que se requieren, los maneja el PMA y le da servicio a todo, no solamente a la ONU, sino también a la comunidad humanitaria internacional en lugares donde hay conflicto o no hay necesidades o desastres naturales. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, en el caso nuestro, en América Latina y el Caribe, no solamente trabajamos en la respuesta a desastres, sino en el fortalecimiento de programas, las redes de protección social, alimentación escolar, nutrición. Hacemos trabajos de preparación y respuesta a emergencias mucho en el Perú, hemos trabajado y seguimos trabajando. Apoyamos hoy en día a miles de migrantes, millones de migrantes en Perú, Ecuador y Colombia,
que no tienen acceso a las redes nacionales, trabajamos incorporando pequeños productores al mercado y además también sacando a las comunidades vulnerables para poder ser resilientes al cambio climático. Es decir, es una infinidad de cosas que el PMA hace en apoyo, por supuesto, con otros donantes, y trabajamos también con los gobiernos. En el caso del Perú lo hacemos muchísimo, la lucha contra la anemia, contra la desnutrición. Trabajamos además ahora fortaleciendo las capacidades del Estado en la respuesta a emergencias para utilizar las redes de protección social para emergencias y no solamente para pobreza, particularmente en esta etapa de COVID. Finalmente, señor Barreto, ahí cuando uno lee a veces estos libros que hablan sobre la evolución de la humanidad en los últimos, no sé, 100, 200 años, se habla, por ejemplo, o 300, se habla de que ya no somos un mundo en el que la gente muere de estas grandes hambrunas, de las que se morían, por ejemplo, en la Edad Media, qué sé yo, en el siglo XVII. Sin embargo, sí, puede ser que haya menos hambrunas de esa magnitud, pero hay muchísima gente que se va a dormir con hambre, ¿no? Hay varias maneras de enfocar el tema. A ver, es cierto, el mundo ha evolucionado, hay mucho más acceso a la modernidad, pero el punto concreto es que en este momento estamos en la etapa más crítica después de la Segunda Guerra Mundial en términos de crisis humanitarias. Y eso se debe principalmente a conflictos internacionales. A las guerras. A las guerras. No lo vemos quizás en nuestra región, pero en nuestra región lo que marca la pauta es la inequidad social. Así es. Es el problema no de disponibilidad de alimentos, porque existen alimentos en el mercado, es el tema del acceso. Tú lo has dicho, es el tema del ingreso. Ahora con el COVID, ¿cuántos trabajadores informales no tienen ingresos porque viven del día a día? Claro. Entonces la base de apoyo tiene que incrementarse. Los estados tienen que incrementar su gasto social, tienen que hacer mayores transferencias orientadas a respuesta a emergencias y no solamente orientadas a lucha contra la pobreza. Muy bien, señor Barreto. Nuestras felicitaciones infinitas a la ONU, al Programa Mundial de Alimentación y reconocidísimo esfuerzo que nos pone a todos, además, en compromiso con el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 2:50 de la tarde. Nos vamos hasta Huancayo. No, nos vamos a una pausa y regresamos con más reportes de distintas regiones.